Voy a ser mamá y hoy quiero compartir contigo mi testimonio de cómo Dios hizo que esto fuera posible y de cómo, obvio, Él está siendo parte de todo el proceso. Bueno, debo decir que cuando dijimos abrámonos a la posibilidad de ser padres, yo tenía miedo, ¿no? Tenía miedo de que no fuese a pasar. Eso fue el año pasado, más o menos septiembre, que tomamos la decisión y bueno, pues dijimos si ha de pasar, pues que pase. Pero en mi corazón estaba ese miedo y esa incertidumbre de ¿y si no pasa? ¿Y si no pasa? Cuando nosotros tomamos la decisión de abrirnos a la posibilidad de ser padres, en ese momento yo todavía no estaba leyendo la Biblia, yo todavía no estaba en esa cercanía con Dios, así que pues no era, el miedo era muy grande, ¿no? De que no pasara. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que yo escuchaba en mi entorno y en mi alrededor era historia de cómo muchas familias, de cómo muchas parejas, pues en mi familia estaban tratando de buscar ser padres y no habían logrado. O lo habían logrado después de muchos años. O nada, intentando, mis amigas también intentaban, pero no podían. Y esas historias se quedaron ahí, se quedaron. Y entonces, claro, cuando yo tomé la decisión y ya me sentí lista para decir, quiero ser mamá, ¡pum! Inmediatamente esas historias llenaron mi mente y llenaron mi corazón de mucho miedo y de mucha inseguridad de decir, ¿y qué tal si no pasa? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si lo otro? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Y bueno, y así fue pasando. A medida que pues pasaban los meses, ¿vale? Y uno se vuelve muy impaciente, ¿no? Uno se vuelve muy impaciente y es ahí cuando, por ejemplo, cada vez que llegaba el periodo y yo sangraba, pues yo decía, fallé. Yo decía, es un mes fallido, es un mes que no estoy en embarazo. Y tú te empiezas a cuestionar, te empiezas a decir todo. Pero bueno, en ese momento, cuando ya llegaba mi periodo y cuando yo decía, no, ay, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Yo ya estaba leyendo la Biblia, ¿sí? O sea, digamos que fue muy contemporáneo cuando tomamos la decisión y al poquito tiempo yo sentí ese llamado a leer la Biblia y por eso yo digo, todo tiene un sentido y todo se hace desde Dios y todo pasa en los tiempos de Dios. Por eso nosotros decimos, los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, claro, llegaba el periodo y yo decía, wow, no fue. Este mes no fue, pero no lo decía con esperanza, sino con mucha desilusión y con mucho miedo de que, ¿y qué tal y si el otro mes tampoco es? Pero bueno, yo seguí leyendo y estaba leyendo mi evangelio favorito, que es el Evangelio de Mateo, que me gusta mucho él cómo escribe y a mí se me quedó un versículo que dice, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y él también resalta mucho el de tengan fe, tengan fe. No tengan miedo, tengan fe. No tengan miedo, tengan fe. Entonces, cada vez que pasaban los días y yo sentía que mi corazón se llenaba de miedo, yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer hasta que un día, ¿vale? Estábamos hablando con Adam y entró ese miedo otra vez. Entró ese miedo y yo, las inseguridades. Y yo dije, está bien, bueno. Me fui a leer la Biblia, pero yo sentía una angustia en mi corazón. Yo sentía una angustia que yo dije, necesito calmar mi corazón. Necesito calmarme porque estoy muy angustiada y no quiero que todo el tema de mi futuro bebé sea un tema de discusión, sea un tema de que yo me sienta triste, sea un tema de que yo me sienta preocupada. No, yo me quiero sentir tranquila, yo me quiero sentir en paz, yo me quiero sentir bien, ¿sí? Quiero que cuando llegue ese momento yo esté bien, no que esté triste ni que esté preocupada. Entonces yo me senté, ¿vale? Yo dije, me voy a leer la Biblia. Yo me senté y yo me puse a buscar, me dije, quiero buscar una meditación. Y yo encontré un canal que hace meditaciones con la palabra de Dios.
y creo que se llamaba como la espera, el porqué de la espera, no sé cómo se llamaba, no recuerdo, apareció porque yo después no la volví a encontrar, apareció en el momento que tenía que aparecer. Y entonces en esa meditación, cuando yo cerré los ojos y empezaba a conectarnos con Dios, a conectar con su palabra y con sus promesas, recuerdo mucho que mencionaba él, justo en la meditación mencionaba cuando el ángel Gabriel se le apareció a la Virgen María y le dijo, tú vas a concebir el Hijo de Dios. Y ella aceptó, ¿vale? Y fue cuando dijo, espera. Y a la reflexión que la chica de la meditación decía, así como María lo esperó, así como María concibió, así como María se le cumplió una promesa, así como María fue la elegida, ¿sí? Espera porque eso que tú estás anhelando también va a llegar. Y yo, o sea, se me altera el corazón porque así fue, ¿sí? O sea, esas eran las palabras que en ese momento Dios quería decirme a través de esa meditación. Que yo estaba llorando y yo lloraba y yo decía, pero tengo miedo y qué tal si no va a pasar. Pero en esa meditación su palabra fue, espérate porque te lo voy a dar. Sé paciente, sé paciente. Y bueno, yo obvio ese día lloré. Yo lloré, o sea, de los días que he leído la Biblia, ese día fue el que más lloré. Han habido más días. Pero ese día lloré mucho porque lloré de miedo, lloré de alegría, lloré como de ilusión. O sea, una mezcla de emociones y fue muy bonito porque justo esa meditación en la descripción de YouTube, obvio no dice nada. Simplemente decía algo de la espera. How to wait. Algo así. Cómo esperar. No sé. Y justo la reflexión y lo que mencionaba la palabra de Dios fue esa. Cuando el ángel Gabriel anunció el nacimiento de Jesús. Y era justo algo que en ese momento yo estaba pidiéndole a Dios. ¿Sí? Que yo quedara embarazada. Y bueno, y así fue. Y eso fue como en diciembre, ¿vale? Eso fue como en diciembre. Y mira cómo funcionan las cosas, porque yo me estaba llenando de mucho miedo, yo me estaba llenando de muchas inseguridades y solo habían pasado 3 meses, ¿sí? Desde que tomamos la decisión. Pero claro, tú quieres todo ya, tú quieres que todo pase ya, y si no pasa ya es porque tú fallaste, porque no se te van a dar las cosas. Pero cuando yo escuché esa meditación en medio de lágrimas, Dios me dijo, espera, no te preocupes, yo te escucho, sé paciente. Y fue espectacular porque fue en diciembre y después se fue como a finales de enero, ¿vale? Que yo empecé a sospechar que yo había quedado, que yo estaba embarazada, ¿vale? Porque yo en ese momento estaba tomándome la temperatura basal, empecé a entender cómo funcionaba mi ciclo, empecé a ir más allá de empezar a entender cómo funciona mi cuerpo como mujer, ¿sí? Y entonces cuando yo vi que la temperatura basal no bajaba, yo empecé a sospechar, ¿sí? Y bueno, no decíamos nada, pero entonces es que me pongo nerviosa. Yo empecé a sospechar, pero dije, bueno, pues voy a esperar porque el mes pasado también había sido así, de que la regla se me atrasó como una semana y yo me alcancé a ilusionar, pero a la semana me llegó y pues eso devastó. Eso fue como un golpe ahí, como... Entonces esta vez dije, voy a esperar a que ya pase más tiempito y me voy a hacer una prueba de embarazo. Pero entonces yo siempre recordaba y siempre me decía, no tengas miedo, ten fe. No tengas miedo, ten fe porque Dios ya te dijo a ti que te lo iba a dar. Espera, no te impacientes. Eso yo me decía a mí, eso eran mis charlas en mi corazón, yo me lo escribía, me lo repetía, porque sentía que ese había sido el mensaje de Dios cuando me habló a través de esa meditación. Cuando me sentí sostenida por Él. Entonces, bueno, pasaron los días, me hice la prueba de embarazo y pues dio positivo y a pesar de que yo lo sospechaba, por lo que no había bajado mi temperatura basal, mi corazón, o sea, se llenó de tanta alegría y de tanta gratitud, porque yo dije, Dios sí escucha,
Lo que pasa es que nosotros no somos pacientes. Y nos llenamos de miedo, nos llenamos de inseguridades, y son esos miedos y inseguridades los que nos alejan de esa promesa divina que Dios tiene para nosotros. Entonces fue muy bonito, y Adam en ese momento no estaba, estaba de viaje, pero llegaba al otro día en la noche y yo no hallaba cómo decirle, hasta que bueno, ya llegó y él me dijo, yo lo sospechaba también. Y yo, ¿por qué? Y me dijo, pues porque tu periodo no había llegado, o sea, él siempre estaba pendiente de eso, ¿no? A pesar de que no me lo decía, a pesar de que él no estaba ahí, él estaba pendiente también de eso, ¿sí? Y en ese momento también hablando, llegó y me dijo, yo también tenía un poco de miedo, pero tampoco quería decirte porque no, o sea, no era justo ponerte más miedo encima. Y yo... Y bueno, ha sido un proceso maravilloso, y todos los días yo le agradezco a Dios por este pequeñín que está creciendo en mí. Y ha sido un embarazo muy bonito, que me sentió muy bien, que bueno, que ya contaré en otro video los cambios que también mi vida ha tenido gracias a esto, a este pequeñín, a este embarazo. Pero el cambio más grande fue, y la razón también detrás de que yo hubiese dejado de hacer lo que yo hacía en mi negocio anterior, que era muy relacionado con temas de nuevas herramientas, de la nueva era y de todo eso, es porque este pequeñito es una bendición y es un regalo de Dios, y es una prueba de que Él me escucha. Entonces yo en ese momento yo dije, porque yo voy a seguir negando lo que mi corazón quiere, que es hablar más de Dios y ser testigo vivo de la misericordia y del amor de Dios. Y en ese momento fue que dije, no voy a seguir más haciendo lo que yo estaba haciendo, que era todo el tema del diseño humano, manifestación y todo eso. Porque yo dije, esto no es lo que me está dando mi vida, esto no es lo que está llenando mi vida, esto no es lo que me está haciendo sentir en paz, esto no es lo que me está haciendo sentir feliz, esto no es lo que me está dando lo que yo quiero, es lo que me está dando todo eso es Dios, ¿sí? Y Dios es el que está llenando mi vida y la vida de mi familia de bendiciones, y por eso quiero que más personas lo conozcan. Y por eso han pasado tantos cambios, y por eso mucha gente se ha sorprendido también de mi cambio. Pero como yo no voy a cambiar, ¿sí? Como no voy a cambiar mi vida, como no voy a cambiar mi forma de pensar, cuando Dios me ha dado tantas bendiciones. Y esta es la bendición más grande que yo como mujer he podido recibir, y como pareja que estamos creciendo como familia, de la mano de Dios también. Entonces esa era la que yo quería compartir. Ya que es oficial, pues iré compartiendo más cosas de cómo Dios ha sido parte de este embarazo. Porque en la búsqueda de cómo aprender yo, cómo prepararme, cómo sentirme segura para el momento de parto, a pesar de que todavía me quedan varias semanas, he encontrado muchas cosas que van en contra de lo que es mi fe católica, y que me cuestionan también muchas cosas de lo que se ofrece y de lo que en realidad representa mi corazón, y de lo que yo quiero que sea este parto, y de lo que yo quiero que sea la crianza de mi bebé de la mano de Dios. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Así que gracias por ser parte. Nos vemos la semana entrante con otro video.